Hoy vamos a hacer un video un poco diferente. Esta vez quiero darte algunas recomendaciones porque muchas veces mis estudiantes me dicen: Mili, ¿cómo puedo practicar mi español pero leyendo libros? ¿Algún libro que me recomiendes? Y claro, en internet hay demasiados libros, está lleno de libros, pero no todos sirven para todos los niveles. O algunos otros, la verdad, no son muy útiles cuando estás aprendiendo un idioma. Sabemos que los idiomas son muy reales, también hay mucha cultura detrás y tiene diferentes matices. Además, hay algo muy lindo que sucede cuando encuentras el libro perfecto para tu nivel. Y es que empiezas a aprender nuevas cosas, nuevo vocabulario, sin darte cuenta. Y aquí es cuando notas que estás leyendo por placer y no por obligación. Y de esa forma, obviamente, el idioma entra solito a tu mente. Hola a todos y todas. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a nuestro canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili. Y como ya sabes, en este canal aprendemos el español real, el español de verdad, que vas a utilizar en tu día a día. Y en este video quiero recomendarte algunos libros que te van a ayudar a mejorar tu español, pero adecuado a tu nivel. Así que voy a recomendar libros desde el nivel A1 hasta el B2 para que puedas practicar tu español de manera natural. Y también te daré algunas otras recomendaciones generales que también son importantes en la literatura de habla hispana. Así que si estás listo, empecemos con el video. Vamos a iniciar con esta pregunta y es: ¿cómo elegir el libro adecuado para mí? Y lo que quiero decirte en esta parte es que leer un libro no es una competencia. No se trata de leer el libro más difícil, más complicado o más grande, sino el libro correcto, el libro adecuado. Y para esto tengo una regla personal que comparto con mis estudiantes, y es que para mí el libro correcto es el que puedes entender en un 60 a 70%. ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? Si entiendes todo el libro, te vas a aburrir, te aburres. Por otro lado, si entiendes muy poco, te vas a frustrar. Pero si entiendes lo suficiente para poder seguir la historia, entonces tu vocabulario va a crecer. Además, es un poco lógico. Piensa, por ejemplo, cuando tú lees algo en tu idioma, te obligas a ti mismo a leer textos académicos muy complicados. Lo dudo. Normalmente, cada persona lee lo que le gusta, lo que le da placer. Y lo mismo debería hacer cuando lees en otro idioma. Y ahora sí, empezaré con las recomendaciones. Primero, libros para el nivel A1. Estos libros trabajan vocabulario simple, estructuras básicas y frases también cortas. Son perfectos para cuando estás empezando en el idioma y todavía te cuesta un poco leer seguido. En esta parte yo te recomendaría buscar historias cortas de cualquier editorial, especialmente historias para niños, por ejemplo, que tengan algunos gráficos de apoyo, si es posible, algunos ejercicios pequeños de comprensión. De esta forma puedes ganar confianza, también familiarizarte con estructuras simples y, por supuesto, empezar a leer sin miedo. Dentro de estos te recomiendo un libro que se llama Cuéntame. Cuéntame, historias para todos los días. Si bien, como mencioné antes, puede ser un libro infantil, son perfectos para iniciar. En mi caso, por ejemplo, cuando estudiaba el japonés, me servía muchísimo leer estos libros infantiles, porque el vocabulario era simple, pero era el cotidiano.
Y si bien no cuenta como un libro como tal, también cuenta como lectura algunos diálogos de la vida cotidiana. Puedes intentar buscar diálogos de supermercados, de tiendas, de restaurantes, y estos también son perfectos para adquirir nuevo vocabulario y que sea útil. En este nivel no es tan importante la historia de lo que lees, sino que no te frustres y que tengas motivación para seguir practicando el idioma. Muchos libros de español cuentan también con textos dependiendo de los niveles, especialmente en estos iniciales, porque tienen como complemento los ejercicios a desarrollar de acuerdo al tema. Así que tranquilo, si estás en un nivel básico, no estás listo para leer un libro, no hay problema, hay lecturas que te pueden ayudar muchísimo. Ahora pasemos al siguiente nivel, el nivel A2. Cuando llegas a este nivel, ya no necesitas frases cortas ni tampoco diálogos simples. Aquí ya puedes comprender historias completas. Así que en este nivel podrías empezar con uno de los libros mundialmente famosos, que es El Principito. Este libro es un clásico universal y también hay algunas versiones adaptadas para este nivel. ¿Y por qué funciona tan bien este libro? Porque maneja un lenguaje claro, sencillo y directo. Las ideas que se muestran son profundas, pero están explicadas de forma un poco más simple. También hay muchos diálogos cortos que son excelentes para practicar estructuras simples o básicas. Y por supuesto, la historia toda es emocional, es simbólica y eso hace que te enganches con el libro. Así que, ¿por qué no leer este libro una tarde libre, bebiendo un café, reflexionando un poco sobre el contenido? Es un libro muy suave, casi poético, pero bastante accesible. Además, te prepara para en el futuro poder leer libros de más nivel como B1 o B2. Mi consejo aquí es que, si es posible, consigas la versión con ilustraciones. No olvides que las imágenes ayudan muchísimo a contextualizar el vocabulario. Otro libro que te recomiendo para el nivel A2 son los cuentos latinoamericanos. Este libro es verdaderamente una joya porque no solo estás practicando tu español, sino que también estás viajando por Latinoamérica sin salir de tu casa. Estos cuentos suelen ser recopilaciones de relatos breves, pero manteniendo la esencia del cuento original. ¿Y qué significa esto? Que no es un español artificial o tiene frases inventadas, simplemente es el español, pero un poco más accesible, adaptado a las personas que están aprendiendo el idioma. Algo muy interesante de este libro es que cada cuento, cada historia viene de un país diferente. Vas a encontrar relatos de Perú, de México, de Chile, Colombia, Guatemala, Venezuela, y eso también te permite ver cómo cambia el español dependiendo del lugar del país. También, obviamente, las costumbres y el humor. Y ahora quiero decirte por qué te estoy recomendando este libro. No es al azar. Aquí las historias son cortas, son perfectas para no cansarte o aburrirte. Así sea una versión adaptada, mantiene la emoción original, sin complicar el vocabulario. Muchas ediciones también incluyen notas culturales, glosarios y quizás algunas explicaciones. Y sobre todo, las tramas suelen ser entretenidas. Hay de todo. Vas a encontrar misterio, humor, costumbres, leyendas y también cosas de la vida cotidiana. Y mientras disfrutas de esta lectura, tu español empieza a absorber, por ejemplo, verbos irregulares comunes, también muchos verbos en pasado, conectores narrativos que no se ven mucho en un libro
para aprender español y también mucho vocabulario. Antes de continuar con el video, quiero dejarte una gran recomendación. Aparte de practicar español leyendo libros, también puedes practicar viendo videos. Y no solo los que tenemos aquí en el canal disponibles, sino los que tenemos exclusivos para los miembros. Al suscribirte a miembros de Burbuja del Español tendrás acceso a muchos beneficios y uno de ellos son videos para practicar español en contextos reales. Por ejemplo, tenemos videos con diálogos en supermercados, restaurantes, el mecánico, el médico. Todas son situaciones por las que podrías pasar cuando estés viviendo o visitando un país hispanohablante. Así que ya lo sabes, puedes ver este y otros beneficios de ser parte de miembros en la página web burbujadelespañol.com. Te voy a dejar el link en la descripción. ¿Qué esperas? Únete a miembros y lleva tu español al siguiente nivel. Ahora sí, continuamos. Ahora pasemos a los libros del nivel B1. Aquí ya casi entiendes todo. Cuando llegas a un nivel B1, tu español es un poco más fluido. No solo puedes entender frases largas, sino que también ideas abstractas u opiniones. El primer libro que te voy a recomendar aquí son Relatos de mujeres latinoamericanas. Este ya no es un libro adaptado. Son realmente historias de diferentes mujeres con diferentes culturas. ¿Y por qué funciona genial para este nivel? Porque, como dije anteriormente, son historias auténticas. No están modificadas para un nivel en específico. Así que conserva el estilo original y también el vocabulario. Vas a ver también temas reales como familia, identidad, trabajo, también emociones como el amor y costumbres. Aquí los diálogos son muy naturales y la narración también es bastante fluida. Y por último, leer voces femeninas latinoamericanas te conecta con una sensibilidad distinta. Es una literatura un poco más íntima, así que recomendado. Y también te voy a recomendar otro clásico de la literatura que es El alquimista de Paulo Coelho. Leer este libro es otro salto grande en tu aprendizaje de español. Sabemos que tampoco es un libro adaptado, pero es bastante accesible para estudiantes del nivel B1. En este libro vamos a encontrar un lenguaje claro y directo. Las frases son cortas y son fáciles de seguir. También podemos encontrar mucho diálogo. Que es ideal para practicar este tipo de estructuras. En el libro se abordan temas universales, así que no te vas a sentir ajeno a lo que lees. Y en este caso hablamos de una historia lineal, no son cuentos cortos. Entonces es muy importante para concentrarnos y seguir esta línea. Muy aparte de todo esto, leer este libro puede ser como un pequeño desafío para tu español. Te recomiendo subrayar palabras nuevas o desconocidas, también algunas expresiones para que luego trates de interpretarlas. Este nivel es perfecto para empezar a leer libros que no son del aprendizaje de un idioma. Así que, El alquimista. Y por último tenemos los libros del nivel B2. En este nivel también estamos leyendo libros para disfrutarlos. Y el primer libro que tengo para recomendarte es Crónicas de una muerte anunciada. Este libro es de García Márquez. Esta es una de las obras más accesibles de este autor. Y aquí te digo por qué es ideal este libro para este nivel. No es un libro muy largo, es un texto breve de aproximadamente 100 páginas. Podríamos decir que es una lectura rápida. Otro detalle es que tiene un ritmo casi periodístico. Es directo, claro y no tiene exceso de descripciones. La historia te atrapa desde un principio. Sabes quién va a morir, pero no sabes cómo, ni tampoco por qué todos lo sabían. Sabemos que García Márquez es de Colombia, entonces también vas a encontrar algunas expresiones auténticas
de este país. Dentro de la gramática vas a encontrar muchos tiempos pasados, un estilo indirecto y también aprenderás cómo expresar rumores y testimonios. Vas a encontrar muy buen vocabulario, pero todo está contextualizado, así que no te vas a perder. Y como parte final te voy a dejar algunos otros libros que puedes leer cuando ya te sientas un poco más preparado. Tenemos La tregua de Mario Benedetti, El coronel no tiene quien le escriba, también de García Márquez. Y si quieres variar un poco, también puedes tener lecturas juveniles como las de Wattpad, que son novelas románticas o algunas historias de misterio. Y hasta aquí hemos llegado con esta clase de hoy. Ya sabes que leer en español o en cualquier idioma te va a ayudar mucho a adquirir nuevo vocabulario. También vas a conectar con historias, emociones y sobre todo la cultura. Ya sabes, elige un libro que te haga feliz, que te llame la atención y que sabes que vas a poder leerlo hasta el final. Y así dejas que tu español crezca mientras tú disfrutas. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejarnos un me gusta. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También puedes visitar todas nuestras redes sociales, donde subimos contenido a diario. Y por supuesto puedes pasar por nuestra página web, burbujadelespañol.com. Aquí vas a poder encontrar artículos en español, podrás suscribirte a nuestra newsletter para recibir contenido en español y ejercicios semanales, unirte a miembros y también agendar tu clase de español con un profe nativo. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.